Vamos a empezar con Levítico 10, versículos 1 y 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Ahora vamos a leer en Juan 4 y el versículo 24. Juan 4, versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Esa es la palabra de Dios. Vamos a pedir a Él que nos enseñe en ese segundo culto, que nos dé fuerzas para poner atención y aprender lo que Él quiere enseñarnos. Padre, muchas gracias te damos por la oportunidad de abrir tu palabra otra vez. Te pedimos, Señor, que quites la distracción de sus mentes, el cansancio también del día largo. Te pedimos que podamos con gozo ahora estudiar tu palabra juntos y aprender mucho de ti. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Hoy seguimos en nuestra serie estudiando lo que creemos y estamos continuando con el tema de la iglesia local. Hemos estudiado la disciplina, la membresía, también el gobierno de nuestra iglesia y hoy vamos a considerar el tema de la adoración reformada. Esto se refiere a la adoración pública de la iglesia. Porque por supuesto, en un sentido, la adoración a Dios es algo que hacemos en todo momento. Debemos vivir vidas de adoración a nuestro Dios en cada instante. Pero hay una distinción entre la adoración privada y la adoración pública o colectiva. La adoración que hacemos juntos como iglesia, ante todo los domingos. En este mensaje entonces no me refiero a la adoración privada, que es lo que hacemos constantemente en nuestras propias vidas cada día, ni me refiero a la adoración familiar, cuando estudiamos la palabra juntos. Esos temas hemos estudiado en el pasado. En este mensaje vamos a hablar de la adoración pública, la adoración colectiva, la adoración que hacemos juntos como iglesia cada día del Señor. Obviamente no tenemos tiempo en un solo mensaje para hablar de todos los detalles de la adoración, pero vamos a tocar las partes más importantes. Y uno de mis propósitos en este mensaje es mostrar que la iglesia reformada necesita una adoración reformada. Digo eso porque, gracias a Dios, Él está haciendo una gran obra en México y en toda Latinoamérica, enseñando a personas en sus iglesias las grandes doctrinas de la gracia. Él está mostrando su soberanía a darnos un tipo de reforma en nuestros países y damos gracias a Dios por eso. Pero lo que normalmente vemos es que por mayor parte las iglesias solamente se han reformado en cuanto a las 5 solas y los 5 puntos. Es decir, su doctrina de la salvación ahora es más reformada, pero todo lo demás no ha cambiado, ni su gobierno, ni su adoración, ni su entendimiento de los pactos y los sacramentos. Hablo en general, por supuesto. Hay iglesias que sí están enseñando todas esas cosas, pero muy pocas. Y mientras otra vez damos muchas gracias a Dios por la sana doctrina en cualquier forma, en cualquier iglesia. Mientras abrazamos a nuestros hermanos que están aprendiendo esas doctrinas y los amamos mucho. Tampoco podemos ignorar el hecho de que la reforma en la iglesia en México y en Latinoamérica es generalmente incompleta. Porque cuando aprendemos de quién es Dios, no solamente afecta lo que pensamos en cuanto a la salvación, también afecta cómo le adoramos. Por eso, aunque enfatizo que estas iglesias a las cuales me refiero son iglesias hermanas en muchos aspectos, damos gracias a Dios por cada cristiano y por cada iglesia verdadera. Tenemos que reconocer que muchas iglesias tienen una adoración que contradice su doctrina. Muchas iglesias cristianas se han quedado con una adoración que ahora no coincide con lo que dicen que creen de Dios. Eso es muy peligroso. Entonces vamos a estudiar hoy las características de la adoración reformada. Obviamente hay más que pueden ser mencionadas de lo que voy a mencionar, pero vamos a estudiar los más importantes y aprender que necesitamos adorar a Dios en espíritu y en verdad, conforme a como Él quiere ser adorado. En primer lugar, vamos a ver que la adoración reformada es bíblica. La adoración reformada es bíblica.
significa que la oración es basada en la Biblia. Y dices, pues obviamente la adoración a Dios debe estar basada en la Biblia. ¿De acuerdo? Están durmiendo todos. ¿De acuerdo? Ok. Pues obviamente así debemos pensar, pero la verdad es que mucho de la adoración hoy en día en iglesias cristianas no es bíblica, sino basada en las ideas del ser humano. Es una adoración que no toma en cuenta lo que dice la Biblia, sino lo que quiere la gente. Es una adoración que solamente está interesado en lo que atrae a la gente a la iglesia, o el tipo de música que a la gente le gusta, o lo que hace sentir bien a la gente. Pero esta no es adoración bíblica, porque la base para ese tipo de adoración es el ser humano. Lo que el ser humano quiere, no lo que Dios dice. Pero la adoración reformada es bíblica. Eso es muy importante. Porque en la Biblia hay un tipo de adoración que a Dios le gusta, que Dios manda, que Dios recibe, y hay un tipo de adoración que Dios rechaza. Por eso la adoración en la iglesia no es un asunto de gusto, no es un asunto de preferencia, lo que la gente quiere o no quiere. La adoración es un asunto de lo que Dios quiere y lo que Dios manda. Y sacamos este principio de la historia que encontramos aquí en Levítico 10, que leímos de Nadab y Abiú. Esos dos sacerdotes que fueron mandados a ofrecer sacrificio a Dios de cierta manera, a adorar a Dios de cierta manera, pero decidieron hacerlo de otra manera. Otra vez leen conmigo. En Levítico 10, 1 a 2, o nada más escuchen. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Dios de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. En los capítulos anteriores y también en el libro de Éxodo, Dios había dicho a Israel cómo él quería ser adorado. ¿Qué hacer con los sacrificios? ¿Cómo los sacerdotes deberían vestirse? ¿Hasta qué tipo de incienso usar? Todo mandado explícitamente por Dios. Pero aquí vemos que Nadab y Abiú, los dos hijos de Aarón, sacerdotes, ofrecieron ante Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. ¿Te parece que ofrecieron un tipo de incienso diferente? O lo hicieron de manera diferente a lo que Dios había mandado y Dios los mató. Es decir, ellos no adoraron a Dios como fueron mandados, sino que lo hicieron conforme a su gusto, conforme a lo que ellos querían hacer. Y por supuesto, sí, hay diferencias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, por supuesto. Hoy en día Dios generalmente no mata a personas que no le adoran correctamente, gracias a Dios. Pero el principio es igual. El principio es, a Dios le importa cómo le adoramos. A Dios le importa cómo le adoramos. La manera en la cual adoramos a Dios es importante. No es suficiente solamente la actitud del corazón. Porque mucha gente dice que lo que importa a Dios en la adoración es que yo quiero hacerlo, que viene de mi corazón, que sea de corazón. Pero no es suficiente. Obviamente sí tiene que ser de corazón, no me malentiendan, pero eso no es suficiente porque Dios ha mandado cómo Él quiere ser adorado y no tenemos derecho a cambiarlo por lo que nosotros queremos hacer. Fíjense que dice en este pasaje que era fuego extraño que Dios nunca les mandó. Es decir, el problema no era que ellos abiertamente hicieran algo del cual Dios había dicho no lo hagas, sino que hicieron algo diferente de lo que Dios había explícitamente mandado. Para explicarlo mejor, es decir, ellos, no había un mandamiento de Dios que dijo, este incienso con hojas de rosa no se usa. Ellos dijeron, queremos usar hojas de rosa, lo hicieron. No es lo que pasó. Dios dijo, así es el incienso que quiero que ustedes usen. Ellos dijeron, pues vamos a agregar otra cosa que nos gusta. Y Dios dijo, no. Otra vez, no es que ellos hicieran algo del cual Dios había dicho no lo hagas, sino que ellos no siguieron exactamente lo que Dios había dicho en la adoración a Él. Y por eso Dios los mató. Entonces, eso es lo que vemos también para nosotros.
Eso es lo que la Iglesia Reformada llama el principio regulativo. Que todo lo que hagamos en la adoración pública tiene que tener sustento en la Biblia. Lo que la Escritura no autoriza en la adoración, prohíbe. John Knox dijo: toda alabanza, honra o servicio inventado por el cerebro del hombre en la religión de Dios, sin su explícito mandamiento, es idolatría. Eso es lo que creemos. La confesión también lo explica así. Está en sus hojas si quieren leerlo conmigo. Confesión de Westminster, capítulo 21, es el segundo párrafo en las citas. La luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo. Es bueno y hace bien a todos, y que, por tanto, debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con toda el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios es instituido por Él mismo y está tan limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o las sugerencias de Satanás, bajo ninguna representación visible o ningún otro modo no prescrito en las Santas Escrituras. Es lo que vemos aquí en Levítico 10. No es que podemos hacer cualquier cosa que no es explícitamente prohibido en la Biblia, sino que solamente podemos hacer lo que Dios ha mandado. Esa distinción es muy importante, hermanos, porque la mayoría de las iglesias cristianas hoy en día practican el principio normativo. Es decir, piensan que si no está explícitamente prohibido en la Biblia, es válido que hacer en la adoración. Nosotros creemos que no. Que bíblicamente no es así. La Iglesia Reformada históricamente ha creído en el principio regulativo, que solamente podemos hacer en la adoración pública lo que ha sido mandado explícitamente por Dios en su adoración. Como dice en la confesión, el modo aceptable de adorar al verdadero Dios es instituido por Él mismo. Y está tan limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres. No podemos hacer cualquier cosa en la adoración pública a Dios. Nuestra adoración es limitada por lo que la voluntad de Dios ha revelado. Y por eso tengo una gran preocupación que las iglesias hoy en día en nuestros países que están reformándose en cuanto a su doctrina, también lo hagan en su adoración. Porque no tiene sentido tener una doctrina reformada sin una adoración reformada. Obviamente hoy en día la forma es diferente. Ahora no es sacrificio ni incienso, como vimos en Levítico, porque ya no estamos en el Antiguo Testamento. Cristo ha venido, Cristo ha cumplido esas sombras, pero el principio es igual, porque Dios no ha cambiado. A Dios todavía le importa cómo le adoramos. Para entender mejor este principio, tenemos que pensar en lo que quiere decir. El principio regulativo habla de tres cosas en nuestra adoración: los elementos, las formas y las circunstancias. Los explico. Los elementos son las partes del culto que la Biblia manda, que la Biblia muestra que deben ser parte de nuestra adoración. Eso incluyen la oración, la lectura, explicación, predicación de la palabra, el cantar, la ofrenda y los sacramentos. Tenemos varios pasajes y varios versículos que nos ayudan a ver que estos elementos estaban en la adoración como mandado por Dios en su palabra. Por ejemplo, 1 Corintios 14, Hechos 2, entre otros pasajes. Entonces, los elementos son la base de nuestra adoración. Y no podemos agregar otras cosas simplemente porque atraen a más personas o porque nos gustaría hacerlo. Estos elementos son las partes fijas e inalterables de la adoración pública a Dios. Pero obviamente, mientras hay muchas referencias en la Biblia a estos elementos, en ningún lugar encontramos un orden preciso para el servicio. En ningún lugar encontramos exactamente cómo es la forma en la cual debemos hacer esos elementos. Pues las siguientes cosas son las formas en la adoración. Las formas son el contenido del elemento, la manera en la cual hacemos el elemento. Por ejemplo,
debemos cantar. El cantar es un elemento, es parte del culto. Pero la forma es, ¿cuáles himnos y salmos deberíamos cantar? ¿En qué estilo? ¿Con piano, con órgano, con guitarra? Todas esas son preguntas en cuanto a la forma, cómo lo hacemos. Debemos tener un tiempo de lectura de la palabra. Es un elemento. Leemos la palabra en el culto. Pero ¿cuál pasaje? ¿Cuántos capítulos? Esas son las formas de los elementos. Y sin duda hay principios bíblicos que podemos seguir para discernimiento de cómo hacerlo, pero las formas no nos son mandadas explícitamente. Necesitamos tomar principios como reverencia, hacer todo decentemente y con orden para que tengamos correctamente las formas. Hay más libertad en las formas. ¿Okay? La palabra dice, esos son los elementos. Fin. ¿Cómo los hacemos? Necesitamos discernimiento y necesitamos ver cómo hacerlo. Por supuesto, las formas no son ilimitadas. Por ejemplo, una persona no puede bailar el sermón, ¿verdad? Porque el sermón, por definición, es palabra hablada. Entonces las formas no son ilimitadas, no es una excusa para hacer cualquier cosa. Tampoco la forma debe estar de acuerdo con el elemento y la reverencia a Dios. Y después este principio habla de las circunstancias, que son cosas como la hora cuando nos reunimos o el lugar en donde nos reunimos. No hay mandamiento de Dios de eso. Necesitamos otra vez seguir 1 Corintios 14:40. Hágase todo decentemente y con orden. La confesión dice que debemos seguir la luz de la naturaleza y la prudencia cristiana en acuerdo con las reglas generales de la palabra de Dios. Entonces, para resumir con un ejemplo, para que entendamos, porque es mucha información, y entiendo. El hecho de que cantamos en el culto es establecido por Dios en su palabra, es un elemento, es algo enseñado en las Escrituras que debe ser parte de nuestra liturgia, es algo fijo e inalterable. ¿Okay? Es el elemento. La cuestión de qué debemos cantar, cuáles salmos, cuáles himnos, el estilo de la música es la forma, y cuando cantamos en el servicio es la circunstancia. Otro ejemplo, necesitamos otra vez la lectura de la palabra, necesitamos leer la palabra en el culto, es parte de la adoración a Dios, ese es el elemento. Pero si el pastor lee todo el pasaje o leemos alternadamente, esa es la forma. Y el momento cuando leemos la Biblia, o si lo hacemos sentados o parados, es la circunstancia. ¿Okay? Entonces, la adoración reformada es bíblica. Solamente incluye lo que es mandado por Dios. Ese principio es importante prácticamente por algunas razones. En primer lugar, es importante para mostrar que en realidad estamos haciendo todo para la gloria de Dios. Porque cuando tenemos una adoración conforme a lo que nosotros queremos, o lo que más atrae a la gente, ya no estamos adorando a Dios para darle la gloria. Estamos haciendo la adoración para estar más cómodos o para disfrutar la adoración. Pero nuestro enfoque total en la adoración y especialmente en la adoración pública es la gloria de Dios. Muchísimos pasajes que sin esto, especialmente lo que hemos memorizado, que ya sea que bebamos o comamos o hagamos cualquier otra cosa, todo es para la gloria de Dios. Calvino argumentó que adoramos para la gloria de Dios, solamente en segundo lugar para nuestra edificación y de ninguna manera para nuestro placer. Pero las iglesias hoy en día en nuestros países es primeramente para el placer, para agradar al ser humano, y la gloria de Dios pues, ni se piensa. Eso no es adoración bíblica. También seguimos el principio regulativo para evitar abusos. Porque nuestras imaginaciones podrían pensar en muchas cosas que añadir al culto, pero no son permitidas por Dios. Si no tuviéramos este principio, no tendríamos ningunos límites de cómo deberíamos hacer nuestros servicios. Y finalmente, si realmente creemos que las Escrituras sean suficientes, si Dios realmente es absolutamente soberano, y si reconocemos que todavía hay mucha carne en nosotros, mucho pecado, ¿no queremos seguir un principio así que nos protege y que nos asegura que estamos haciendo solamente lo que Dios quiere y no lo que nosotros queremos? Yo creo que sí. En segundo lugar, la adoración reformada es reverente. Es reverente. Leamos por favor Hebreos 12, versículos 28 a 29. Hebreos 12, 28 a 29.
La adoración reformada es bíblica primero y después es reverente. Hebreos 12, versículos 28 y 29. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Espero que ustedes puedan ver la relación entre este punto y el punto anterior. Nuestra adoración es reverente precisamente porque nuestra adoración es bíblica. Es decir, conocemos al Dios a quien estamos adorando. Él es santo, todopoderoso, soberano, como dice aquí, es un fuego consumidor. Y por eso Él debería ser adorado con temor y reverencia. Nadab y Abiú aprendieron esa lección demasiado tarde. No juegues con Dios. No adores a Dios de manera ligera. Él es Dios. Yo creo que hay mucho juicio de Dios en los cultos de adoración en muchas iglesias cristianas hoy en día. Mucho juicio de Dios. Porque la gente no está adorando a Dios correctamente, sino de manera ligera. Y esto trae la condenación de Dios. Él es fuego consumidor. Todo en nuestros cultos debe ser hecho con temor y reverencia. No estamos en una junta del trabajo y no importa si ponemos atención o no. No estamos en la reunión de un club. No estamos en el cine. Estamos en la presencia del único Dios vivo y verdadero, el creador de todo y el soberano sobre todo. Yo creo que intelectualmente sabemos esto, ¿verdad? Que debemos ser reverentes en nuestro culto. No es un tema nuevo. Pero lo que nos falta todavía, creo, es un entendimiento práctico de cómo hacerlo y después hacerlo. La reverencia en un culto de adoración empieza mucho antes de entrar a este edificio. Requiere la preparación. Yo he dicho muchas veces en los pasados años que la preparación para el culto del domingo empieza el sábado en la noche. En un sentido, es una preparación constante del corazón, cada día, cada segundo. Por otro lado, para ser muy específico, lo que hacemos o no hacemos los sábados afecta mucho cómo adoramos a Dios los domingos. También hay preparación en cuanto a la hora cuando nos levantamos el domingo en la mañana, las preparaciones que hemos hecho la noche anterior con la comida y cosas así, las decisiones que hemos tomado en cuanto a qué creemos el día de reposo. Todo esto afecta cómo será nuestra adoración cuando entramos a este edificio los domingos. Mucha preparación de antemano para que nuestra adoración sea en verdad reverente. Y después, cuando entramos aquí a ese lugar, especialmente cuando ya empieza el culto de adoración, tenemos que estar conscientemente en una actitud de reverencia, porque estamos en la presencia de Dios, de manera especial, reunidos juntos para adorarle con el resto del cuerpo de Cristo. Por eso empezamos el culto con un tiempo de oración, para prepararnos, para calmar nuestros corazones. Y yo me imagino que es muy difícil para aquellos que entran después del tiempo de oración, o que entran después de que el culto ha empezado, muy difícil para ellos adorar a Dios. Porque están entrando con prisa a la presencia de Dios sin la preparación debida y necesaria. Durante el culto, como cantamos, es importante guardar silencio cuando no tenemos para cantar o leer en voz alta. No tener conversaciones innecesarias, no tener comida, bebida. No estamos en el cine, hermanos. O sea, hay muchas cosas que entran aquí en la conversación de cómo adorar a Dios reverentemente. Y necesitamos prepararnos de antemano y dejar atrás los malos hábitos de muchos años para que el culto sea un tiempo de verdadera adoración reverente al Dios que merece toda la gloria. Y no lo hagan para mí. Tienen que hacerlo para Dios. Nada más para pensar en un tema específico en cuanto a la reverencia, que consideremos brevemente la música. Exactamente como en cualquier otra parte de la adoración, la música es importante. No es suficiente que lo que cantamos sea de corazón, sino que debe estar de acuerdo con los mandamientos y principios de la palabra de Dios.
Si leemos en Efesios 5:19, vemos que necesitamos cantar salmos e himnos. Los salmos sí son importantes, cantamos salmos e himnos. Ese es el elemento de la adoración, eso es algo mandado por Dios. Con breve aparte para explicar, nosotros creemos en cantar himnos así como salmos. Hay dos razones que quiero mencionar. Una razón por la cual no creemos en la salmodía exclusiva, que solamente debemos cantar salmos, es porque así es imposible cantar el nombre de Jesús. Si nada más cantas palabras inspiradas en los salmos, nunca vas a poder cantar el nombre de tu Salvador. Sí puedes cantar de profecías de Él, no niego que Él esté en los salmos, pero profecías, sombras, pero cantar su nombre nunca vas a poder, y no creo que eso sea bíblico. También, o tampoco se puede cantar de su obra terminada, de lo que hizo en la cruz. Otra vez, profecías de Él sí, pero no puedes cantar de que Cristo ha consumado su obra y cantar su resurrección. No se puede porque esas cosas están en sombras en los salmos, no en la luz. Y ya no estamos bajo sombras, hermanos. Estamos en la luz del Nuevo Testamento, la luz de Cristo. No tiene sentido cantar sombras y solamente sombras cuando ya estamos en la plena luz. Y la segunda razón por la cual no creemos solamente cantar salmos es que esto en verdad es un malentendido del principio regulativo. Según aquellos que creen solamente cantar salmos, ellos dicen solamente debemos cantar la palabra inspirada. No tenemos derecho a cantar palabras no inspiradas. Ese es el argumento. Pero si aplicáramos este argumento a los otros elementos, a la predicación, por ejemplo, entonces tampoco debemos predicar palabras no inspiradas. ¿Qué significa no predicar? Sino solamente leer. Pero todos creen en usar palabras no inspiradas para predicar. Palabras no inspiradas basadas en la palabra inspirada de Dios. Entonces, ¿por qué no creen en usar palabras no inspiradas para cantar basadas en la palabra inspirada de Dios? Por eso creemos en cantar himnos así como salmos. Los dos son importantes. Pero en cuanto al tema de la reverencia, regresando a este tema, ¿cómo cantamos? Ya vimos los estilos y las formas son importantes. No son tan esenciales como el elemento, pero importantes. La forma también tiene que glorificar a Dios y edificar el cuerpo. No queremos ser legalistas y tener una lista de himnos muy antiguos y solamente cantar esos y cualquier cosa es pecado. No creemos en eso. Pero los principios bíblicos nos enseñan cómo cantar, cómo dar la gloria a Dios de manera reverente. El principio que siempre enfatizo en cuanto a la música en la adoración es que la música en la iglesia debe ser diferente que la música del mundo. Yo no voy mucho más allá que eso para evitar caer en legalismo. Pero yo pienso de esta manera. Ha dicho a ustedes esto antes. Yo pienso así. Si alguien está caminando en la calle, ahí fuera, y pasa por la puerta de nuestra iglesia mientras estamos cantando, y no puede discernir la letra, nada más está escuchando la música, quiero que se dé cuenta que no está escuchando el radio. Ese es mi principio. Esto me ayuda a mí mucho. Es sencillo, pero creo que es el punto. La adoración debe ser reverente, diferente que lo encontramos en el mundo, para que aún la música, no solo la letra, la música sea para la gloria de Dios y no para el gusto del ser humano. La música en adoración no depende del gusto del ser humano, la preferencia del ser humano. Por eso es un problema. Las iglesias que tienen en su adoración un culto de música contemporánea y otro culto de música tradicional. No entienden varias cosas, incluyendo aquí que no es el gusto o la preferencia que decide lo que cantamos en la iglesia. Hay principios que encontramos en la palabra de Dios. En tercer lugar, la adoración reformada es espiritual. Vemos en Juan 4, 23 a 24. Juan 4, 23 a 24, cuando Cristo responde a la mujer samaritana. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu, en verdad, es necesario que adoren. La adoración reformada es espiritual. Dios debería ser adorado en espíritu y en verdad. Y esto enfatiza lo que hemos visto. La adoración reformada no es una adoración carnal.
Es decir, no es una adoración que complace o alimenta la carne. Nosotros no inventamos la adoración que usamos. Viene del Espíritu y de la palabra. Es espiritual y verdadera. Aquí es importante el equilibrio bíblico porque he enfatizado en este mensaje que cómo hacemos la adoración sí es importante. Que no es suficiente que sea de corazón, pero obviamente lo más importante es el corazón. Lo más importante es que sea adoración espiritual. Es acercarnos a Dios no solamente en cuerpo, sino en espíritu, con preparación intensamente, no simplemente asistir. No es pensar que hemos cumplido con nuestro deber porque nuestros cuerpos estaban sentados aquí el domingo. No simplemente cantar salmos e himnos, no simplemente escuchar la palabra, es hacerlo de corazón y de espíritu. Sin duda, en la adoración hay una parte externa, pero la adoración verdadera empieza con algo interno que resulta en algo externo. No queremos solamente seguir las tradiciones y liturgia de la iglesia, esas cosas nos ayudan, pero la adoración tiene que surgir del corazón. También aquí aprendemos que Dios solamente puede ser adorado en espíritu por una persona que tiene el espíritu. Otra vez. Dios solamente puede ser adorado en espíritu por los que tienen el espíritu. Una persona espiritual, redimida, salva. Otras personas pueden venir a nuestra adoración. Queremos que lo hagan. Pero solamente los hijos de Dios pueden adorarle. Y por eso no planeamos nuestros servicios para atraer a la gente o para que vengan los incrédulos. Ellos no son el enfoque. Pues queremos que vengan, pero no son el enfoque de nuestro culto. Y por eso muchas veces personas vienen y se aburren por nuestra adoración. ¿Por qué? Porque no son espirituales, sino todavía perdidos. Por eso a veces hay jóvenes en la iglesia que se aburren en el culto. No ponen atención, porque no lo ven como importante, porque todavía no han sido transformados por el Espíritu Santo. Nadie puede adorar a Dios en espíritu si no tiene el Espíritu. Necesitamos el Espíritu Santo para adorar correctamente, para tener una adoración espiritual. Entonces necesitamos orar mucho que Él nos llene, que el Espíritu nos prepare. Y por eso oramos mucho durante el culto, para que hagamos todo de corazón. Y finalmente la adoración reformada es vital. Es vital. Y por vital quiero decir lleno de vida. No fría, no muerta. Y menciono esto nada más brevemente aquí al final por dos razones. En primer lugar, porque muchos nos acusan de tener una adoración fría y muerta. Los carismáticos creen que la vida del Espíritu Santo se ve por movimientos externos, bailar y brincar y hablar en lenguas. Por eso nos dicen, ustedes no tienen vida en su adoración. Pero bíblicamente vemos que el Espíritu Santo se manifiesta cuando Cristo es glorificado. El Espíritu Santo obra y da vida por medio de su palabra escrita. Y por eso, si nuestra adoración es verdaderamente bíblica, también nuestra adoración será vital, llena de vida. Y también menciono este punto para que nosotros nunca pensemos que la adoración reformada debería ser fría o muerta. Queremos una adoración que viene del corazón. Necesitamos una adoración que no es forzada. La adoración sí nos afecta en todo nuestro ser. Deberíamos adorar con todo nuestro ser. Pero nosotros no tenemos emociones para controlar cómo somos y qué hacemos. Si tenemos emociones como resultados de cómo somos y qué hacemos. Es decir, está bien mostrar emoción en el culto de adoración a Dios. No está bien que la emoción te controle. Entonces la primera aplicación está relacionada con el punto anterior. La razón por la cual no levantamos las manos en nuestros cultos, ni hacemos otras cosas que dan la apariencia de vida en la iglesia, es, ante todo, porque la adoración pública en la iglesia es colectiva, no individual. Es decir, no es un pecado levantar las manos en adoración a Dios. Yo he dicho, si ustedes en su adoración privada quieren hacerlo, háganlo, no hay ningún problema. No lo hacemos aquí en la iglesia durante el culto, porque todo en nuestra adoración en la iglesia es colectiva, no individual. Cuando una persona levanta las manos y cierra los ojos y empieza a moverse, decir cosas, lo que sea, ya ha empezado a adorar a Dios de manera privada.
pero estamos aquí juntos para adorar juntos. Vemos esta adoración colectiva en Hechos, en la iglesia primitiva. Leemos de hablar entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Leemos de exhortarnos cuando nos congregamos. De todo lo que hacemos en la adoración pública lo hacemos juntos, sin empezar a adorar a Dios de manera privada y personal mientras estamos con los hermanos en el culto de adoración pública. Y la otra aplicación es que conscientemente necesitamos prepararnos para la adoración de Dios los domingos. Hemos hablado de eso mucho y no quiero extenderme. Pero eso va a requerir que cambiemos algunos hábitos, que dejemos de hacer ciertas cosas para que nosotros estemos aquí los domingos preparados, a tiempo. No solamente a tiempo, sino a tiempo preparados en el corazón y la mente para que adoremos a Dios de manera bíblica, reverente, espiritual y vital. Entonces, en resumen, ¿qué hacemos en la adoración reformada? Leemos la palabra, predicamos la palabra, cantamos la palabra, oramos la palabra, vemos la palabra en los sacramentos. Eso es todo. Sencillo, ordinario. No tenemos un concierto, no tenemos luces y banda, no mostramos películas. No queremos ser creativos con nuestra adoración. Simplemente queremos hacer lo que Dios quiere y confiar en Él para producir los resultados. Creemos que la revelación divina establece la adoración, no la imaginación del hombre. La adoración reformada es bíblica, reverente, espiritual y vital. Queremos aprender a adorar a Dios en espíritu y en verdad, conforme a como Él quiere ser adorado. Vamos a orar. Señor, nos acercamos a ti en este tiempo de oración para terminar nuestro culto, dándote las gracias por lo que nos enseñas por tu palabra y pidiéndote por las fuerzas para cambiar. Te pedimos, Señor, que tú sigas obrando nuestra iglesia. Te damos muchas gracias porque hemos visto cambios enormes en cuanto a nuestra adoración en el pasado. Pero todavía queremos hacerlo más bíblicamente, más reverentemente, más para darte a ti la gloria y menos para nosotros. Te pedimos que nos muestres las cosas en las cuales todavía tenemos que trabajar para que cuando vengamos aquí estemos preparados, para que cuando estemos en la adoración sea solamente para ti. Te pedimos también para aquellos de nuestra iglesia que no pueden estar, que no están en ese momento, que también aprendan, porque queremos hacerlo juntos, Señor. No queremos una parte de la iglesia que piensa así, otra parte piensa de otra manera. Señor, queremos una unión en este tema como en todo lo demás. Te pedimos que tú obres entonces en los corazones de cada cristiano en esta iglesia para que entendamos la importancia de los domingos y la oración colectiva juntos como iglesia. Te pedimos, Señor, que cambies la manera en la cual hagamos esas cosas para que tú seas más glorificado en nuestra iglesia. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.